El diputado Rocaful tiene la palabra en el tiempo de Renovación Nacional. El diputado representante de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, Nicolás Monkever, tiene la palabra. Gracias, por 12 presidente. minutos. Señor presidente, el diputado socialista que habló inmediatamente antes de mí terminó diciendo que él prefería crecer al 2%, pero con una mejor distribución. Ahí está la razón por qué estamos discutiendo esto. Porque el diputado tiene que explicar que cuando el país crece al 2%, su salario sigue creciendo al 2, o al 3, al 4 o al 5%. Sin embargo, el sueldo o el empleo de quienes por ese discurso a lo mejor votan por él, cae en igual proporción y sube el desempleo. La demagogia, señor presidente, genera algunos votos, pero lo que más genera es la desilusión, el desencanto. Hoy, si esta reforma tiene el doble de ciudadanos más que la rechazan de aquellos que la aprueban, es precisamente porque la gente se cansó de la demagogia, señor presidente. Porque esta reforma la estamos discutiendo en un país que dejó de crear empleos, donde todos los empleos los está creando el Estado, en un país que se vino al suelo su calidad del empleo. Los contratos, los empleos sin contratos subieron al doble. Los empleos sin previsión subieron 4 veces en un año. Y sin embargo los discursos parecen ser los mismos. Señor presidente, si las remuneraciones promedio a nivel país venían creciendo hace 2 años a un promedio del 4%, hoy día a menos del 2%. Mantenemos exactamente lo mismo de poco inclusivo de nuestro mercado laboral. Señor presidente, la capacitación en nuestro país es una vergüenza y sin embargo este gobierno tiene paralizado todos los proyectos para mejorar el CENSE que quedaron ingresados del gobierno anterior. Hoy día capacitamos a un trabajador promedio cada 9 años, exactamente 8 años y medio. Solo el 8% de los trabajadores que tienen enseñanza media reciben plata para capacitarse. Y seguimos con los mismos discursos demagógicos. Muy pocos chilenos negocian colectivamente. Ahí está nuestro talón de Aquiles. Mientras en los países que nos comparamos de la OCDE, el 45% negocia colectivamente, en Chile menos del 13% negocia colectivamente. Pero de todos estos puntos, por ejemplo, que ha nombrado, esta reforma laboral, señor presidente, no se hace cargo de ninguno. Me referiré a alguno de ellos. Se dice titularidad sindical. Solo el sindicato va a poder negociar colectivamente, sin importar qué sindicato estamos hablando, sin importar si es un sindicato realmente representativo, que tiene una alta representatividad al interior de la empresa, que tiene presencia en varias regiones, que tiene trabajadores de distintos sectores de la empresa. Nada de eso importa. Es decir, cuando tenemos empresas como en el Transantiago, Alsacia, donde 158 dirigentes sindicales, el 65% de ellos no tienen afiliado alguno denunciado por ellos mismos, no importa, ellos tienen titularidad sindical. Los mismos que hoy día tienen titularidad sindical van a ir y van a votar en las elecciones de los gremios de los sindicatos de trabajadores con derecho a voto. Aquí no se hace ningún análisis en profundidad. En concreto, señor presidente, al día siguiente de que esta reforma laboral se apruebe, menos trabajadores tendrán derecho a negociar colectivamente que hoy día. Porque obligamos a los trabajadores como condición para negociar colectivamente el estar afiliado a un sindicato. Entonces, ¿de qué se trata la defensa de los trabajadores? La dignidad, la libertad del trabajador solo vale si él está afiliado a un sindicato. Y aquí el trabajador que libremente, por los motivos que fuera, entre otros porque, por ejemplo, puede tener un sindicato de papel, decide no afiliarse al sindicato, no merece el respeto, no merece el resguardo de la norma, no tiene dignidad el trabajador, no tenemos que protegerlo. Sin embargo, aquí, respecto de eso, nada. En segundo lugar, señor presidente, ¿a quién le puede parecer justo que 2 trabajadores que hacen exactamente la misma labor en la empresa reciban distintos beneficios, distintos sueldos,
solo porque uno decidió afiliarse al sindicato y el otro no, francamente no tiene ninguna explicación. Lo que corresponde en justicia es que ese trabajador, independiente si está o no afiliado al sindicato y realiza lo mismo, reciba el mismo beneficio. Sin embargo, el mismo beneficio, si se le llega a otorgar a un trabajador que no está afiliado al sindicato, se califica práctica antisindical. ¿De qué se trata entonces? ¿De defender al sindicato per se o defender al trabajador? Le aseguro que lo que corresponde éticamente ante todo es defender al trabajador. Y defender al trabajador es reconocer su libertad para afiliarse, ojalá, a un sindicato, pero también reconocérsela si decide no hacerlo por los motivos que él estime conveniente. El mismo derecho a huelga, señor presidente, es un derecho de los trabajadores y ellos pueden delegarlo para ejercerlo a través de un sindicato. ¿Le parece justo entonces a un trabajador obligarlo a permanecer en la huelga contra su voluntad, más allá del tiempo razonable, sin recibir remuneración alguna, solo porque el dirigente sindical decide por él? Es que no hay ningún momento en esta huelga que el trabajador pueda decir, mire, yo no puedo seguir en estas condiciones, no estoy de acuerdo. Sin embargo, se le desconoce ese derecho. Este es de los pocos mandatos irrevocables que va a tener nuestra legislación. Y resulta que quienes defendemos a los trabajadores intentan hacernos creer ahora que ellos no tienen derecho a decidir por sí mismos. Los tratamos como de segunda clase, como que no tienen capacidad para decidir cuándo irse a la huelga y cuándo salirse de la huelga. Quiero ser enfático en la posición de mi partido, señor presidente. Nosotros sí creemos que podemos terminar con el reemplazo en la huelga, pero hay una condición que es clave, que es de sentido común, que el reemplazo en la huelga no afecte a trabajadores que nada tenían que ver con esa huelga, señor presidente, ya sea porque tenían contrato colectivo vigente o porque no fueron parte de la misma. Esto no lo digo yo, lo dice la OIT en distintos pronunciamientos. Sin embargo, aquí, ideológicamente, se quiere terminar de la peor forma con el reemplazo en la huelga, afectando de paso a trabajadores que nada podían tener que ver con aquella. Señor presidente, vamos a tener entre mañana y el jueves tiempo para entrar en detalle. Esta reforma laboral, lamentablemente, tiene muchos errores que afectan directamente a los trabajadores. Quiero ser enfático. Esta reforma laboral no es mala porque afecte a los empresarios. Esta reforma laboral es mala porque afecta a los trabajadores de nuestro país. El verdadero escándalo del mercado laboral en nuestro país es que el 54% de los jóvenes más ricos de Chile encuentran trabajo. Y sin embargo, el 5% de los jóvenes más pobres de Chile lo encuentran. Eso es desigualdad, señor presidente. Eso es un escándalo, señor presidente, y nada hace esta reforma para revertir aquello. Mientras el 44% de las mujeres son parte del mercado, laboral, el 68% de los hombres son parte del mercado laboral. Y nada hace esta reforma para terminar con ese escándalo. Señor presidente, esta reforma no representa a la mayoría de los trabajadores. Es más, es rechazada por la mayoría de los trabajadores de Chile. Algunos... Silencio en la sala, por favor. Puede continuar, señor diputado. Algunos, a propósito de otras reformas, les gusta hablar de legitimidad. Y se dice que este Parlamento no tendría legitimidad para tal o cual cosa. Perdóneme, señor presidente. Si somos realmente transparentes y democráticos, si hay alguna reforma que no tiene representatividad, es esta, donde la inmensa mayoría de los trabajadores ya se han manifestado en contra, donde este gobierno ha tenido que en forma vergonzosa darse vueltas de carnero, cambiar de posición en forma brusca, porque escucha a una organización. Yo no deslegitimo la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores es un sindicato, pero es uno. Y hay muchos otros que no piensan como la CUT. Y sin embargo, parece que no se les escucha. Mire, señor presidente, el gobierno hace 5 meses atrás defendía públicamente en canales de televisión, a través de la ministra Javiera Blanco,
la iniciativa que calificaba en este proyecto de ley la necesidad de que la huelga sea pacífica y que sancionaba cuando se vulneraba esto. No voy a leer, porque ella no está presente, los argumentos que ella daba para defender esta norma. En 5 meses los cambió radicalmente. Este cambio de actitud solo es explicable desde el punto de vista de la irracionalidad. Nadie en 5 meses puede pensar exactamente lo contrario. Y esto lo hizo en varias materias importantes. Este proyecto, señor presidente, salió peor de la Comisión de Trabajo de lo que entró. Y lamentablemente el gobierno va a tener que explicar muchos de estos cambios. Termino estas palabras, señor presidente, señalando que nuestra convicción es de que Chile necesita una reforma laboral, pero una reforma laboral que no esté secuestrada ante un grupo de trabajadores que no representa a la inmensa mayoría de trabajadores en Chile. Yo quiero que esta reforma laboral se haga cargo de la tremenda desigualdad y la tremenda injusticia que afecta a muchos trabajadores en Chile. Este es un gobierno que actúa secuestrado por la CUT y ese pato... Silencio, por favor. Se le recuerda a los asistentes que si hay manifestaciones van a ser desalojados. Diputado Monkever, puede continuar. Gracias, presidente. Señor presidente, cuando hago referencia a los cambios de actitud inexplicables del gobierno, la conclusión es muy simple. Este es un gobierno que actúa secuestrado por la CUT. Y cuando uno ve qué es lo que es, a quién representa la CUT, que puede tener tanto poder para hacer cambiar ministros, para tener un gobierno que es incapaz de nombrar subsecretarios de trabajo, para que la misma ministra tenga que cambiar de actitud en menos de 5 meses. Y uno se da cuenta que representa a la minoría de trabajadores en Chile, no resulta explicable. Porque la inmensa mayoría de trabajadores de Chile decidió libremente, señor presidente, no afiliarse a la CUT. Y sin embargo este gobierno se pone de rodillas a dicha organización. Francamente, no hay legitimidad para jugar y transar con el derecho de los trabajadores de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Señor Monkever, en el tiempo del Partido por la Democracia, por 5 minutos, tiene la palabra el diputado.